Lo que han hecho es aplastar al hombre y realzar a la mujer desmedidamente, que básicamente no se tocan realmente las necesidades de los hombres. Choque, pero mediático, sí. Más bien el choque cultural que se quiere implantar por el medio de comunicación, que no es la realidad. ¿Y por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta drogadicción? ¿Por qué tanto suicidio? Porque he querido implantarle a nuestros niños la sociedad que no puedo criar sola y no necesito a un hombre en mi vida. Es un placer saber que nos estás escuchando, sea ahora o después, que repasen el app de Nueva Vida en TV, cualquiera sea la plataforma, siempre es un placer. Y ya la tenemos con nosotros conectada, la licenciada Ivette Montes de Asunto Legal. Hola, hola, licenciada, qué placer tenerla. Saludos a todos los amigos y hermanos que nos escuchan y a este gran panel que siempre está día a día en la mañana en ruta. Eso es. Qué bueno tenerla con nosotros. Yes. Por ahí Moyola, Kenny Joe, y que le habla de Edwin Rivera Manso. Y licenciado, usted siempre viene con temas, óigame, on spot, on point, de lo que está pasando día a día y desde la perspectiva legal. Exacto. Pues ustedes saben que recientemente, y obviamente en la Alianza de Juristas Cristianos, que hemos estado casi 17 años tocando temas que necesariamente de primera intención parecen que no tienen una relación directa con lo legal. Lo que pasa es que el asunto social, la cosa social, es lo primero que va impactando las comunidades, y luego, cuando las crisis llegan a un punto, comienzan las gestiones de las personas y los afectados a querer que de alguna manera se regule, se plantee y se discutan estas situaciones que a la larga van a contribuir al bien social. Así que, y por eso es que se hacen leyes, se hacen regulaciones, se hacen ordenanzas, y ciertamente el aspecto fundamental, ¿quién es? El hombre y la mujer, la familia. Porque la familia básicamente es el instrumento que mueve toda la maquinaria social, como quien dice, las escuelas, los hospitales, el servicio público. Así que en la sociedad necesariamente este va a ser el ritmo. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Pues ustedes saben que la vez pasada que compartí con ustedes, hablé del ataque al hombre. Uh-huh. Básicamente hablé de que con estos cambios culturales y políticos, específicamente que se están dando en la nación americana, lo que de un momento pareció que una de las figuras, obviamente el presidente electo de los Estados Unidos, representaba o se permeaba el medio de comunicación en Puerto Rico y fuera como una persona hostil, llevó a que esa figura del hombre estuviese también puesta como parte de una campaña de despreciar el valor que representa la figura masculina y el hombre en nuestras vidas. Uh-huh. Y ciertamente sabemos que no era casualidad, sino que, como siempre, hay una situación desgraciada, como por muchos años, que fue que la mujer estuvo en una posición de menos valor ante unas sociedades que iban irrumpiendo, pero tarde o temprano todos tenemos una función, y el consumerismo y las nuevas ideologías y las nuevas, el humanismo, uh-huh, llevó a centrar a que básicamente unos eran superiores a otros, y después vino del machismo, llegamos al embrismo. Uh-huh. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque sabemos, en estos días hemos tenido una noticia bien triste sobre la muerte de dos jóvenes, uno a manos de otro, ¿verdad? Uh-huh. En una relación. Y yo quiero seguir enfatizando en la importancia de el hombre y la mujer y la unidad que tiene que haber en la crianza. ¿Y por qué estoy hablando de la crianza? Volvemos, porque
tarde o temprano nos va a alcanzar la realidad. Pueden haber muchas campañas mediáticas del empoderamiento de las mujeres, pueden haber muchas campañas mediáticas de los macharranes que maltratan mujeres. O sea, tenemos una población, como les dije la vez pasada, que en Puerto Rico más del 50%, sino casi el 80% de las personas, de las víctimas de violencia, personas muertas, eran hombres, no eran mujeres. Pero como legalmente se creó una campaña mediática para buscar las víctimas de que, pues claro, las mujeres proporcionan el bloque más alto de votos y por lo tanto teníamos que apelar a un sentimiento de pobrecitas las mujeres. Así que es una retórica que no se entiende, porque realmente si queremos empoderar a la mujer, primeramente tenemos que fortalecer el vínculo de hombre y mujer. Y parece que aquí no hay otra cosa, pero las noticias y los medios de comunicación conjunto con las políticas públicas lo que han hecho es aplastar al hombre y realzar a la mujer desmedidamente, que básicamente no se tocan realmente las necesidades de los hombres. Y esta introducción ha sido un poco larga, doctor, usted sabe más que yo que de esto, del ambiente social, como es pastor también, como es la motivadora Moraima, que se encuentran todos los días con estas disyuntivas del choque, pero mediático, más bien el choque cultural que se quiere implantar por el medio de comunicación, que no es la realidad en las casas de las personas y las mujeres criando solteras. Muy pocos hombres en la familia que puedan brindar un modelo, y hay una distorsión de lo que es realmente el hombre. Y muchas veces también se presenta como a la figura masculina como una maldad inherente o una toxicidad inherente al asunto de su sexo. Por ser hombre es malo, por ser hombre es abusador, por ser hombre. Entonces empezamos a albergar una retórica que incluye un desdén y un odio a la figura masculina, hasta el punto de una hostilidad que se hace simplemente por el asunto de que los hombres son malos y las mujeres son buenas. Entonces, esa narrativa no siempre cuadra en el asunto de la criminología, no siempre cuadra en el discurso social y es en perjuicio de la figura masculina, como bien usted señala. Pues me quedé sorprendida porque en ese programa anterior, la gran cantidad de gente que comenzó a buscar ese titular, porque acuérdese que básicamente los clics, la gente llega por un titular, y básicamente se le puso el ataque contra el hombre. Obviamente estábamos hablando que se vuelve a apreciar un poco más en los foros públicos la masculinidad, y se vuelve con la llegada de Donald Trump, porque el repudio fue masivo a la retórica y lo que los medios de comunicación quisieron llevar y demostrar a una nación que está sumamente dividida, herida, abatida por la situación económica, y básicamente habían anuncios de televisión políticos que básicamente le estaban diciendo: mujer, acá no tienes que decirle al hombre, se miente en tu casa porque no se tiene que enterar que estás votando por Donald Trump. Donald Trump es una figura que uno se queda, pero Dios mío, ¿qué clase de valores estamos llevando? O sea, sigue la guerra. Y yo quería compartirles con ustedes el hecho de que esto propende tarde o temprano. Una de las figuras y las estadísticas señalan, porque nos preguntamos, ¿y por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta drogadicción? ¿Por qué tanto suicidio? Porque hemos querido implantarle a nuestros niños en la sociedad que yo puedo criar sola y no necesito a un hombre en mi vida. Y usted va a decir: pero esa no es la única razón. Claro que hay razones ¿verdad? Este es un problema hay mucho, ¿cómo se diría? Muchas figuras, ¿no? Muchas variables, pero ciertamente el diseño de Dios para la familia, el diseño del Creador, lo que dicen las ciencias sociales por cientos de años, es que un ser humano se desarrolla integralmente con la figura de un hombre y una mujer que puedan ser referentes a cómo conducirse en sociedad.
Y yo quería traer, ¿verdad?, el ejemplo de por qué muchas veces las relaciones entre hombres y mujeres jóvenes son tan violentas. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque no hay patrones claros de éxito, porque no se quiere transmitir las figuras de éxito y las figuras de lo que se logra en una comunidad donde hay hombres y mujeres que pueden proyectar que hay beneficios en criar hijos juntos, que hay beneficios, pero como ahora hay una complacencia, y vuelvo y digo, estoy trayendo este tema porque no podemos despegar el asunto de la violencia, como vemos en estos jóvenes, que da pena, una niña, una joven criada aparentemente con temor de Dios. Así es. Y termina una tragedia de estos jóvenes fallecidos. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que volver al principio y tenemos que comenzar a trabajar con los hombres y los niños, porque están siendo echados a un lado en las instituciones educativas, en las universidades, en las iglesias, en los clubs. O sea, básicamente tú vas como hombre a hacer una queja hasta de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, no le creen. Así que, pero ese es el resultado de muchos, ¿verdad?, muchos paradigmas y muchas maneras de ver las cosas que yo creo que va cambiando. Y yo pienso que tenemos que repensar cuál es el modelo, ¿verdad? Ese modelo monoparental que lo hemos alabado tanto. Tenemos que hacer una revisión, aunque nos duela y aunque suene antipático, porque nosotros no estamos para ganar un puesto político en las iglesias, en las instituciones educativas, porque hay que ser fiel ¿a qué? A los estudios empíricos, a lo que está pasando, a las estadísticas. No hay que ser estadísticos para ver que la juventud no tiene paradigma para seguir. Y estamos glorificando unas relaciones que no dan resultados. Yo no sé si ustedes vieron recientemente, y quería hacer este comentario, porque es que no podemos sustraernos de la realidad de que la ola de movimiento social que ha desatado estas elecciones en Estados Unidos ha afectado el mundo entero, y se han tenido que volver a posicionar muchos críticos de que lo que se proyecta, lo que hablaban de los fake news, lo que hablaban de las noticias que no eran verdad, que eran manipuladas, tenemos que entender que realmente hay que darle crédito a quien tiene crédito. Y estas discusiones sobre el rol del hombre y cómo los hombres, ustedes, ¿verdad?, que están en una capacidad como el doctor y como Moraima, que habla con tanta gente, y esta emisora que llega a mucha gente, tenemos que enfatizar más en los ámbitos sociales y en el ámbito eclesiástico, que es una de las fortalezas y formaciones grandes que en este país por muchos años ha identificado el rol de los niños y los hombres. O sea, tiene que volver a haber una conexión, porque esos son los encargados de proteger, de ayudar, de formar el carácter del hombre y de las niñas en una familia. Sí, y yo pienso que esa oportunidad de aprender sobre el cortejo saludable, la experiencia de establecer familia, la protección, la masculinidad, la hombría, que son características que han construido la sociedad como la conocemos, que literalmente han puesto los pilares, y hoy en día, vuelvo y repito, se ven como una amenaza, o hemos tendido en un afán de feminizar la figura masculina. Yo hace poco les presentaba a unos amigos que un concurso de Mister Algo, una característica tal, pues una de las cosas que fue el mayor, como de los éxitos, el mayor highlight, pues fue que el traje específicamente de desfile de una de las cosas era que se vistió el tal, y yo me quedaba, pero ¿cuál es la necesidad de tener que feminizar esta figura? Cuando esto es un concurso de hombres donde literalmente pues vamos a mirar el porte o lo que sea, las habilidades. ¿Por qué entonces alabar o tener que decir que lo más importante o trascendental que pasó es feminizar un concurso de hombres? Entonces, eso lo vemos, yo creo que de una manera nos preguntamos cuál es la necesidad de esto y por qué
no celebrar. Yo creo que muchas veces la escuela y muchas otras cosas premian ambientes donde si el chico se comporta como un niño pequeño, donde corre, juega, salta, a veces tiene conflictos bélicos con otros, hay parte del proceso en el cual se aprenden a solucionar problemas, conflictos, ese roce particular, como los nenes juegan con los varones, los papás juegan con sus hijos, no es un problema. Pero muchas veces en ciertos ambientes se presenta eso como un problema, como la cosa inherentemente mala de los hombres, y tenemos niños que no aprenden ciertas destrezas precisamente por lo que le decimos respecto a sus características natas que lo deben llevar a ser lo que él es, un hombre. Exactamente. Estábamos hablando la vez pasada que yo decía que ahora los nenes no saben ni pelear para defender. Así y no es. me vengan a corregir, porque ese es el problema, la corrección, lo políticamente correcto, que si los abusadores, no, porque si tú no le enseñas desde chiquito qué es protección, qué es defender a tu hermana, qué es defender a tu mamá, qué es defender tus cosas, pero con respeto, y hay unos límites y hay unos caminos, pero entonces los niños son muchas veces sujetos a bullying porque los papás no le enseñan ni a defenderse. ¿Defenderse de qué? Porque eso es defensa personal. Entonces parecen nenas. Entonces los tienen con confort todo el día, con cortinitas. Entonces después se quejan de porque el nene, o sea, porque tú no le has enseñado ni a coger lo que como para poner una goma. O sea, nosotros estamos levantando nenas. Esta es la verdad. Entonces después alguien le dice, ay, tú eres un machaján. Pues mire, esas son personas que están, que tienen una visión, una cosmovisión de vida errada, y tarde o temprano van a comprobarlo. Así que las niñas, por eso es que es importante que este asunto de esta conversación de lo que tú le quieres imprimir a un niño, no lo puedes empezar cuando son jóvenes. Es importante, por eso es que ver en el tema y en el blog alianzadejuristas.com o ibesmontes.com le hablamos exactamente en uno de los artículos la importancia de la crianza de los padres, específicamente del padre, en etapas tempranas, porque esto va a marcar los comportamientos, los buenos y los malos, los problemas de violencia. Los estudios dicen que van identificados de varias cosas. Un hogar donde no hay un padre presente, un desertor escolar o desertora escolar. Y aquí una de las otras cosas que yo quería enfatizar, le puedes dar toda la educación, le puedes dar todos los viajes posibles, pero si no, en esas primeras etapas no está una figura que le muestre seguridad, compañía, apoyo, porque muchas veces las mujeres se las echan mucho de que no, yo crié sola y no me hizo falta un hombre. No, son mentiras, porque saben que la carga es una doble carga sobre una persona, ya sea hombre o mujer. Claro. No es justa. ¿Por qué? Tenemos una sociedad que el costo de vida se ha elevado tanto. Y esa es una de las razones por qué vemos que no hay más personas pariendo. O sea, nosotros tenemos que analizar seriamente cómo van las cosas. Y un punto que sé que estamos terminando, cuando, no sé si te diste cuenta, y se dieron cuenta ustedes, en estos últimos tiempos que el presidente electo está haciendo, ¿verdad?, visitas, y lo visitan muchos líderes del mundo, me llamó la atención mucho las visitas de los tecnológicos, los jóvenes billonarios de las tecnologías que están cambiando el rumbo y decidiendo, lo más probable es una decisión económica, pero por ejemplo, Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, y Elon Musk. Y uno de los artículos que estaba leyendo era que estas dos personas multimillonarias siempre necesitan el acompañamiento y la están comparando con qué representa Donald Trump en la vida de ellos, porque de momento Elon Musk no suelta a Donald Trump. Y es que esa afirmación de la figura de un padre no la tienen. Así es. Y estaban hablando en los artículos que ¿qué representa? ¿Por qué ese nuevo binomio? ¿Por qué ese enamoramiento? Así es. Porque los hombres, aunque sean mayor, aunque sean exitosos, aunque hayan alcanzado lo que quieran, siempre necesitan esa figura paternal que les apoye y le diga qué bien lo estás haciendo. Así es. Y por eso yo le exhorto a todas las instituciones eclesiásticas, las instituciones de las comunidades,
que vuelvan a trabajar el aspecto, y a los políticos que están escuchando, antes habían muchos grupos como la Liga Policiaca. Sí. Sí, antes se enfocaba mucho el peer, la compañía de adultos dirigiendo jóvenes y uniendo los niños escucha. O sea, tiene que haber otra vez ese acompañamiento de hombres con niños para modelar lo que es un verdadero hombre. Oiga, licenciada, tremendo. Usted siempre trayendo temas, ¿verdad? Yes. A la vanguardia, que nos ponen a pensar, y temas donde a veces alguien tiene que decirlo, ¿verdad? De forma elocuente, de forma contundente, para que vayamos también trabajando la senda de por dónde vamos. Así que le agradecemos siempre este asunto legal que usted escucha a través de Nueva Vida, y le preguntamos, licenciada, dónde la gente puede estar en contacto con su ministerio y con su asistencia. Claro. El 787-246-2404, 787-246-2404 es nuestro teléfono de la oficina, y ibermontes.com, allí en el blog, o alianzadejuristas.com, está todo lo que nosotros hablamos aquí, si usted quiere seguir expandiendo y poniéndose también, como digo yo, otros más tienen que levantarse a seguir hablando. Eso es. Muchísimas gracias, licenciada. Bendiciones. Bye bye. Un corazón alegre.